Buenos días, alumnos. En esta oportunidad vamos a continuar con el video tutorial clase 3. En esta clase vamos a utilizar el formato condicional, dar formato a las celdas y aplicar la función contar punto blanco. Para eso necesitamos el archivo que ustedes ya han ido trabajando en la clase 2. Abrimos con el explorador de Windows, Windows E, y van a encontrar en su carpeta certificaciones el archivo trabajado, que es mejores canciones, y le habían puesto su apellido. Abren el archivo. También este archivo va a estar colgado en la clase 3 para que continúen progresivamente la clase. Entonces, vamos a realizar las 10 preguntas de la clase 3. Dice cambiar el tamaño de fuente. Aplica el estilo de la celda A1 en 40% énfasis 6. Luego cambia el tamaño de fuente a 14 puntos. A1 es la celda que ustedes combinaron y centraron. Esta vendría a ser la 1. Acá está. A1. Y dice, aplique el estilo de celda. El estilo de celda lo vamos a encontrar en la parte de arriba, en la ficha inicio, estilo de celda. Aquí. Cuando ustedes presionan estilo de celda nos aparecen todas las opciones. Y aquí me piden énfasis 6, 40%. Verificamos acá 40%, énfasis 6. Y cambie el tamaño de fuente a 14 puntos. Acá nos ubicamos y buscamos 14 puntos. Aquí aplicamos el estilo, el formato, tamaño de fuente. Segunda pregunta, cambiar estilo de fuente. Aplique los formatos negrita, cursiva y central a la celda A2. Use copiar formato para copiar el formato de la celda A2 al rango de la celda B2 hasta F2. Entonces me pide que a la celda A2, que es esta, aplique negrita, cursiva y central. Eso lo encontramos aquí. Negrita, cursiva y central. Entonces aplicamos negrita, cursiva y central. Pero también me pide que copie el formato. Entonces, para copiar el formato vamos a buscar esta opción, el de la escoba. Este me va a permitir copiar el formato, todo el formato que le dimos a la celda A1 se va a copiar automáticamente al rango B2 hasta F2. Entonces presionamos copiar formato y seleccionamos la celda que se va a copiar, por ejemplo desde B2 hasta F2 y automáticamente, fíjese, se copia el formato. Pregunta número 3. Utiliza la herramienta reemplazar. Use la herramienta buscar y reemplazar para reemplazar todas las instancias en ambas hojas de cálculo de la palabra Inglaterra con la frase Reino Unido. Entonces, me pide que en esta hoja ubique la palabra Inglaterra y lo reemplace por Reino Unido. Pero que aparte de esta hoja quiere que reemplace también esta hoja 2. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Dice herramienta reemplazar. En la ficha inicio vamos a encontrar esta opción. En una lupa, la opción reemplazar. Entonces, cuando presionamos reemplazar, aparece esta ventana. Dice buscar y reemplazar con. ¿Qué es lo que vamos a buscar?
es la palabra Inglaterra. Y lo vamos a reemplazar con la palabra Reino Unido. Pero aquí me dice que reemplace en todas las instancias en ambas hojas de cálculo. Entonces aquí no hay otras opciones, pero fíjate, más opciones, y en esta opción, en este caso estoy dentro de la hoja 1, pero al presionar las más opciones, fíjate que me aparece una nueva opción, que es en el libro. O sea, si tuviera 10 hojas, se va a reemplazar en todas esas hojas. Entonces voy a darle clic en libro y voy a dar clic en reemplazar todas. Y automáticamente las palabras Inglaterra va a cambiar por Reino Unido. Ya está, hemos hecho 11 reemplazos. Aceptamos y cerramos. Verificamos en la hoja 2. Acá está, Reino Unido también lo reemplazó. Y luego me indica, cambia el ancho de la columna, establezca el ancho de la columna A 9. Entonces, la columna A, si ustedes se fijan, tiene un ancho. Y si me ubico entre la columna A y B y presiono, el ancho sería 8,38. Pero si yo quiero cambiarlo, puedo hacer manualmente, fíjate. Pero si me pide un valor exacto, lo que tendría que hacer es botón derecho, ancho de columna. Y ahí escribo el valor 9 y presiono aceptar. Verifico, ahí está, ancho 9. ¿Sí? Pregunta número 5, ocultar filas. Recuerda que las letras son columnas y los números son filas. Entonces, oculte las filas 10, 23, 32 y 34 de forma individual. Entonces, voy a ocultar la fila 10. ¿Y cómo lo hago? Botón derecho en la fila. Recuerda, esta es fila. Botón derecho, ocultar. De forma individual. Ocultar. Luego ubico la fila 23. Y también la 32 y la 34. Si quiero seleccionar varias filas, voy a tener que presionar la tecla control y digo, también quiere la fila 32 y la fila 34. Ya seleccioné las tres filas, botón derecho, ocultar. ¿No? Me evito hacer uno por uno. Y con la tecla control puedo seleccionar varias filas para poder ocultarlas. Pregunta número 6. Utiliza el formato condicional de barra de datos. Cree un formato condicional para aplicarlo al rango de la celda C3 a C39. Entonces, acá está. C3 a C39. Selecciono y pide un formato condicional de barras horizontales. Estas barras horizontales que reflejen el número en cada celda usando una barra de datos relleno sólido azul. Relleno sólido azul. Y automáticamente aparece la barra horizontal que me indica estos valores. Pregunta número 7. Herramienta de análisis. Utiliza la herramienta de análisis rápido para aplicar un formato condicional a las celdas con los tiempos de canciones mayores que 5 minutos en el rango de la celda F3, F39. Entonces me dirijo a la columna F, me dice F3 a F39. Un formato condicional, pero acá me pide formato condicional, pero con la diferencia, acá está el formato condicional, fíjate, con la diferencia que me dice
la herramienta análisis rápido. ¿Y dónde encuentro el análisis rápido? Fíjate, esta herramienta. Esta herramienta se llama análisis rápido. Presiono y ahí me aparecen las opciones. En este caso me pide un formato mayor que 5 minutos. Entonces acá cambio los valores 5. Y como no me pide algún color específico, lo dejo tal como está. Y presiono aceptar. Ahí está, se aplicó el formato a las canciones que son mayores a 5 minutos. Pregunta número 8. Inserta un hipervínculo a una URL, o sea, a una dirección web. Entonces, en cada celda en la columna B que contenga el texto U2. Entonces, me voy a la columna B. Acá te indica que U2 lo tiene la celda B13 y B18. Para insertar un hipervínculo, voy a tener que hacer lo siguiente. Botón derecho, hipervínculo. Aquí sale esta ventana con opciones. Aquí dice archivo o página web. Ya está seleccionado. Entonces aquí es donde vamos a poner la página que me indica. Y la página que tenemos que poner es www.u2.com. Cuando insertamos un hipervínculo, aparece subrayado que me va a indicar que me va a dirigir a esta página. Voy a aplicar también a la siguiente, pero como usted ya sabe copiar el formato, puedo hacer copiar formato y aplico a esta celda B18 que tiene la palabra U2. Pregunta 9. Utilizar la función contar blanco. Use la función contar punto blanco para agregar una fórmula en la celda C42. Entonces me ubico en la celda C42. Que cuente las celdas vacías en el rango C3, C39, que es esta, ¿verdad? Entonces voy a aplicar esa función. Igual toda función o fórmula empieza con el signo igual. Y escribo la función contar punto blanco. Acá me sale la sintaxis que tengo que seleccionar el rango. Y el rango es de C3 hasta C39. Entonces puedo hacerlo de aquí. C39, C3. Aquí está. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Que lo que me va a hacer es contar los espacios vacíos y el total va a ser 8. Última pregunta. Cree un rango con nombre. Define el nombre país y aplícalo al rango E3, E39. Acá está. E39, acá está. Puedo hacerlo aquí al revés. Acá está el rango. E3, E39. ¿Y dónde coloco el nombre de este rango? En el cuadro de nombres. Aquí. En este cuadro voy a poner el nombre que me indica. País. Ahí está. Presiono Enter. Y ya tiene este rango país. Entonces, si yo ubico en el cuadro de nombres, acá está mi primer rango con el nombre país, presiono y automáticamente selecciona todos los países. Este archivo lo guardas y también me lo envías por la plataforma Classroom.
Bueno, eso es todo. Cualquier consulta lo hacen por el grupo de WhatsApp o por la plataforma. Muchas gracias.